oiga. ¿Qué hacen ahí, hombre? No le dijeron que aquí hay un cerdo, un choncho, un marrano, no sé, que anda por aquí remerondeando y anda orinando a la gente aquí y puede morderlo. Claro, aquí hay una vaca, choncho, todo ahí aquí, vale. No vengo de parte de la alcaldía aquí de Bogotá. Aquí. Vengo acá a Rosales a que todos tengan el cuento esto. O sea, ¿se van o no se van ahí? Después no quiero que vayan a la alcaldía menor a estar molestando allá. No, que lo que pasa es que vengo y si representante acá del gobierno. Bueno, yo no, ¿se van o no se van ahí entonces? Ah, bueno, que eso si quieren, vale. Esto se va a poner feo. ¡Hola, qué bueno! ¡Ay, mi madre! Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre!
Ano? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Qué qué?